Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra, nos das tu guía para poder andar, poder conducirnos en esta vida. Y te rogamos, Señor, que nos hables, que podamos ser edificados y que podamos, Señor, también poner manos a la obra de aquellas cosas que nos hables y que podamos vivir como es digno del Evangelio. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Podemos tomar nuestro lugar y, como ven, es un pasaje bastante interesante. El autor, Pablo y Timoteo, aunque siempre se le dan la autoría a Pablo por ser el apóstol, pero aquí podemos ver en el versículo 1 que dice Pablo y Timoteo, a la iglesia, ¿verdad? A los siervos de Jesucristo. Escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo y escrita desde Roma. Esto suscita ya al final del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pablo apela a César y entonces es llevado a Roma. Allí es donde está el contexto de esta epístola. Y el versículo clave de esta epístola es el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el versículo clave de esta epístola. Ahora, vamos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, es la iglesia que está en Filipos, pero a todos los santos que están allí, es decir, a los convertidos a Cristo, ¿sí? Es para cristianos, es para hermanos. Y estos hermanos están con los obispos y diáconos. Y aquí, para algunos les llama la atención esta palabra obispos y diáconos. Bueno, la palabra episcopos, que es la palabra para obispo, es simple y sencillamente sobrebebedor o encargado, Porque entonces nosotros tendemos a jerarquizar. Entonces decimos el obispo, ¿verdad? Los diáconos y los santos. Pero no es así. Allí en la primera parte, cuando dice a los santos en Cristo Jesús, es que todos los santos están allí incluidos y también los obispos y los diáconos. Pero después dice con diáconos o con obispos y diáconos, con los encargados de la iglesia. Ahora, los encargados de la iglesia de alguna manera se encargan de velar por la sana doctrina. No son vigilantes de la vida de los hermanos, no van a las casas de los hermanos a ver cómo viven, a ver cómo se comportan, porque curiosamente, si yo fuera a la casa de ustedes, seguramente ustedes se portarían bien. Cuando yo me fuera, se portarían normal, ¿no es cierto? O sea, porque somos así. Cuando hay visitas, hasta los niños les decimos, ¿cierto o no? Pórtese bien porque va a haber visita, ¿no? Tenga buenos modales, coma bien, no coma con las manos, coma con el cubierto, etcétera, etcétera. Tratamos de dar instrucciones porque hay visita. Así que de alguna forma no es para que el sobrebebedor, el encargado, el obispo, que también se le llama, otro de los sinónimos es anciano y otro de los sinónimos es pastor, ¿sí? Entonces, de alguna forma, están no para ver a los hermanos, vigilarlos, cómo andan, si memorizan o no, porque eso es problema de ellos con Dios, ¿verdad? Si leen la Biblia o no, es su relación con Dios. Entonces, nosotros lo que hacemos es darles herramientas, darles instrucción, ¿para qué? Para que ustedes hagan, ¿verdad? Si usted va a una escuela de cocina,
y entonces usted paga para que le enseñen a cocinar, pero ¿qué pasaría si el cocinero maestro empieza a decirles, bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar, no les dice las cantidades, ¿verdad? Y después agarra y dice, bueno, lo primero que tienen que hacer es, y paz, le saca el guiso, no les dice el procedimiento. Así que no saben las cantidades, no saben el procedimiento y él cocinó. Y entonces usted se va a su casa sin haber más que visto, y a lo mejor le dieron a probar el platillo, ¿verdad? Y dijo, está muy rico, pero no sé cómo hacerlo. Entonces el sobrevivedor, el encargado, el pastor, el obispo, le va a decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y después no espere que él también lo haga, sino entonces yo voy a casa, ¿a qué? A practicar lo aprendido. De eso se trata. Entonces, después va a dar una pauta de lo que hace. Dice, verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí utiliza un doble saludo, charis y shalom, ¿verdad? Gracia y paz. Y esto, de alguna manera, como para decir, no solo la gracia de Dios o no solo la paz de Dios, sino ambas abunden en nuestros corazones. Y después sigue diciendo, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí algo que me gusta del apóstol Pablo es que él se apropió de Dios y dijo, es mío, es mi Dios. Muchas veces creemos que Dios es de todos, pero es de aquellos que son hijos de Dios. Muchas veces tenemos una fe heredada, una fe que hemos aprendido porque nuestros padres eran y nosotros somos, pero nunca hemos tenido un encuentro personal con Cristo. No tenemos esa relación con Dios de tal manera que no experimentamos en el día a día su presencia, su poder, su provisión, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros de alguna forma experimentamos el nuevo nacimiento, ese que después Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el nacimiento del cual le habló el Señor Jesucristo a Nicodemo cuando éste le visitó de noche en Juan capítulo 3, de alguna forma podemos decir, mi Dios o nuestro Dios. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, verso 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Una de las cosas que hace el pastor es orar por la congregación. Ahora, ¿cómo podemos orar por usted si no sabemos su motivo de oración? Señor, te pido por fulano, tú sabes cuál es su necesidad, ¿verdad? Es la única oración que podemos hacer si no sabemos su motivo. Entonces, los domingos, cuando hay motivos de oración, bueno, yo sé en la semana que voy a orar por la hermana de Rocío que está en un problema de salud. ¿Cierto o no? Porque estamos aquí para compartir nuestras peticiones y orar los unos por los otros. Así que de alguna manera la iglesia tiene esa función de saber los unos de los otros. Dice, lo hace con gozo, ¿verdad? No lo hace, ay, tengo que orar por el hermano fulano, no me cae muy bien, pero tengo que orar. No, lo hace con gozo. Y después dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, que estén en comunión, que estemos en comunión. ¿Comunión con quién? Pues con Dios. Nuestra comunión, dice el apóstol Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que de alguna forma
necesitamos entender que también la comunión es los unos con los otros. Ahora, la palabra comunión se deriva de común, unión. O sea, que estamos de acuerdo los unos con los otros. En ese caso, cuando tenemos comunión con Dios, Dios está de acuerdo conmigo y yo estoy de acuerdo con Él. De tal manera que estamos, digámoslo así, en la misma sintonía. Estamos sin tener ninguna diferencia. Estamos de acuerdo con su palabra y por eso vivimos por su palabra. Después dice el verso 6, estando persuadido, esto es parte de la oración del apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, el día de Jesucristo no se refiere a la segunda venida de Jesús, la parusia, sino se refiere al rapto o cuando uno muera, ¿verdad? Porque después el apóstol Pablo dice quisiera estar ya con el Señor. O sea, él estaba en la muerte, estaba en la cárcel y probablemente iba a ser sentenciado a muerte, y así fue según la historia. Entonces, se refiere cuando estemos en la presencia de Dios, sea por el arrebatamiento o sea por la muerte. ¿Sí? La muerte es la puerta para estar o en el cielo o en el infierno. Así que de alguna manera los que somos salvos en Cristo Jesús tenemos la seguridad que si morimos estaremos en su presencia. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así que el amor de Pablo no es un amor convenenciero, porque esta carta se escribe o se lleva a través de la ofrenda que llevó a Epafrodito. Es decir, Epafrodito fue el enviado que lleva una ofrenda para Pablo a la cárcel y después se queda ahí bastante tiempo, ¿verdad? De alguna forma vemos que el apóstol Pablo podría decir, como me dieron, entonces pues yo les voy a decir esto. Pero realmente el apóstol Pablo es sincero. Una de las cosas que podemos ver del apóstol Pablo es que como Jesucristo no tenía dónde reposar su cabeza, él hacía tiendas e iba de lugar en lugar, era un misionero y no tenía casa, no tenía un barco, no tenía, ¿verdad?, medio de transporte. Él siempre buscaba de alguna manera, llevado por el Espíritu, ir de un lugar a otro. Así que la ofrenda que le daban era precisamente para llevar el Evangelio, para enseñar a otras personas, ¿sí? Así que no era para enriquecerse, no era para, mira, ahora el apóstol Pablo, ya como sucede en la religión tradicional, mira, ya está sentado en un trono, mira las ropas que carga, mira el camionetón en el que anda, mira, hasta guaruras tiene Pablo, ¿verdad? Mira, ya está escolta ahí, para que no le vayan a hacer daño a Pablo. No es así. Pablo estaba de alguna forma expuesto todo el tiempo y su protector siempre fue Dios. Es el nuestro protector. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está con nosotros. Y esa debe ser nuestra confianza siempre. Sobre todo si nosotros estamos de acuerdo con Dios, es decir, si estamos en comunión con Dios. Dios se va a encargar.
aunque suframos, porque Pablo estaba sufriendo. Ahora, el encarcelamiento de Pablo en Roma no es como nos los pintan. En Filipos sí fue así. Estaba en el cepo, es decir, estaba atorado de la cabeza y de los brazos, de las muñecas, encadenado. Así estaba Pablo. En Roma no. En Roma tenía prisión domiciliaria. Es decir, estaba en una casa, había soldados, él no podía salir, no podía entrar, pero estaba de una forma más cómodo que estar en el cepo, ¿verdad? Allí todo el tiempo aprisionado. Seguimos. Verso 8, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque dice ciencia y luego dice conocimiento. Bueno, la ciencia nosotros la conocemos como aquello que estudian los científicos, ¿verdad? Entonces, la ciencia de las estrellas, la ciencia de la química, de la biología, etcétera, etcétera. Los científicos se encargan de estudiar ciencia, pero la palabra aquí es la misma, gnosis, que es conocimiento, ¿verdad? ¿Conocimiento de qué? Entonces les dijo, póngase a estudiar las artes, póngase a estudiar los astros. No, conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser aprobados. ¿Sabe? Si usted estudia para arquitecto en el cielo, usted se va a quedar sin empleo. Porque en el cielo no necesitan arquitectos. Lo mismo en cualquier profesión. La única profesión con la cual usted va a poder emplearse es, primero, ser un verdadero creyente. Segundo, ser un siervo, porque no es lo mismo creer y creer sirviendo. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera, allí en el cielo uno tiene que estar irreprensible en cuanto a comunión con Dios. Alguien dijo esta pregunta: ¿qué te gustaría estar haciendo cuando el Señor viniera por ti? Y seguramente nuestra respuesta automática es estar haciendo nada malo. ¿Cierto o no? O sea, no me gustaría que viniera cuando estoy regañando, o cuando me estoy peleando, o cuando estoy gritando, o cuando estoy haciendo algo incorrecto. ¿Sí me explico? Entonces lo que dice es, procuren vigilar su vida para que sean irreprensibles en la venida del Señor. Es decir, anden correctamente, no solo hoy, sino siempre, todo el tiempo, recordando que el Señor nos observa. Para que, verso 10, para que aprobéis lo mejor, es decir, para que tomes buenas decisiones. Esto es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el proverbio. Ahora, la primera clase de sabiduría que uno obtiene es la causa y el efecto. Esa es la primera sabiduría. Si te grito, ¿el efecto cuál va a ser? Me van a gritar. Si yo insulto, me van a insultar. Si yo pego, me van a pegar. Esa es la primera sabiduría, la sabiduría básica. Causa, efecto. A toda acción hay una reacción. Entonces, yo necesito andar sabiamente y elegir lo mejor para que mis consecuencias sean las mejores. Entonces, en mi actuar, yo debo tener sabiduría para elegir siempre lo mejor. Por eso dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La palabra irreprensible tiene que ver con una olla que no tiene asas.
Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo una olla? Bueno, cuando esa olla que no tiene asas, esos peroles, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ahí donde hacen el chicharrón, ahí que están con la pala, tiene asas. Pero en aquel tiempo no se usaba el gas que se usa ahora. ¿Se usaba qué? Leña. Y entonces la olla se ponía sobre el fuego y estaba ardiendo. No había manera de poder tomarla sin quemarse. Entonces era irreprensible, no tenía de dónde agarrarse. Eso es lo que quiere decir la palabra irreprensible. Entonces lo que tenían que hacer es esperar que se enfriara o que se apagara el fuego para poder tomar esa olla. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y veamos que el ser irreprensible es que no tenga nada que nos acuse. ¿Quién? El acusador por excelencia, Satanás. ¿Viste a tu siervo Job? Él te sirve, no te sirve de embalde, porque le das todo, pero mira, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. ¿Sabe que Satanás está acusando a los creyentes? Mira, le salvaste y sigue haciendo esto y sigue haciendo lo otro. Y irreprensible es que Satanás no tenga nada de qué acusarnos. Ahora, pregúntese usted, porque usted lo sabe mejor que yo. ¿Satanás puede acusarle de algo? No me conteste, no me diga sí, no me diga no, no quiero ver, no quiero saber. Usted tiene que saber. Y si usted no es irreprensible, entonces usted tiene que ir con Dios y decirle, Señor, perdóname porque de esto me puede agarrar Satanás para acusarme. De esto me puede agarrar. Y te pido que me ayudes a quitar este pecado de mi vida para que yo pueda ser irreprensible delante de ti. Y luego dice, porque esto va a producir, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para alabanza de Dios. Entonces, este verso 11 dice que como resultado vas a tener frutos de justicia. Causa, efecto. Causa, efecto. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que yo vivo la primera parte, aprobado, eligiendo lo mejor para con Dios, y entonces viene el fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, es decir, Jesucristo me ayuda a esos frutos, y entonces la gloria es para Dios. Muchas veces, sobre todo en la adolescencia, solemos ser un poco presumidos, ¿cierto o no? Somos un poco presumidos. ¿Y presumimos de qué? De nuestro talento. Y muchas veces les decimos a otros, ¿viste qué bueno soy? ¿Viste qué gol que metí? ¿Viste que hice esto? ¿Viste que hice lo otro? ¿Viste cómo me miran? ¿Viste? Porque hay vanidad en la adolescencia. Entonces, realmente no eres tú. Porque nosotros no hicimos nada para adquirir ese talento. No trabajamos por él, sino que de alguna manera innata Dios nos la otorgó. ¿Pero para qué nos la otorgó? Para la alabanza de su nombre. Para la gloria y alabanza de Dios. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y entonces dice Pablo, sí, estoy en la cárcel, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Ha sido para la gloria de Dios, ha sido para el extendimiento del Evangelio, porque en las pruebas Dios se manifiesta. ¿Sabe qué creen? Si no hubiera sido por esa prueba, yo no me hubiera acercado a Dios. Si no hubiera sido por esas circunstancias que estaba viviendo, yo seguiría en mi pecado. Entonces, esto que está sucediendo, los problemas que estoy viviendo, las aflicciones que estoy teniendo, ¿sabe qué? Redundarán para la gloria de Dios y para el extendimiento del reino, si es que aprobamos la prueba. Recuerde, prueba reprobada, prueba repetida. No pasa de año. Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, porque reprobamos.
Pero cuando pasemos la prueba, entonces creceremos y seremos probados en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa, porque es a la medida de nuestra posibilidad, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea sobrehumana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos resistir, para que podamos salir de eso. Así que de alguna manera recuerde que la prueba produce paciencia, así que produce crecimiento. Así que, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es que él estaba en esa sección del pretorio, es decir, donde estaban los soldados romanos. Y los soldados romanos eran evangelizados, ¿verdad? Iban cambiando de guardia y el apóstol Pablo iba testificándoles. Y cambiaban de guardia y les testificaba. Y cambiaban de guardia y les testificaba. Él siempre ahí hablando de Cristo sí bien crucificado, pero resucitado. Y seguramente ya había llegado la historia de esos guardias que habían contado acerca de la resurrección de Jesús. Ya se sabía que había pasado y habían varias teorías. Sin embargo, ellos sabían que un soldado romano no se podía dormir sin quedar vivo. Ellos sabían, ¿verdad?, que unos pescadores no iban a poder con una guardia, ¿verdad? Porque decían que los discípulos lo habían robado. Así, ¿cómo no? Con una guardia romana, ¿cómo no? Imposible, imposible. Se dice que los soldados romanos estaban adiestrados para matar 10 hombres uno solo. 10 hombres. Si uno no tiene adiestramiento militar, póngase con un soldado a las balas, ¿no? Ahora ya no son las espadas, ¿no? A las balas. Él sabe cuándo, los tiempos, está tirando todo el tiempo. ¿Usted cuándo tira? Nunca, ni conoce un arma. Usted le hace así y no le quitó el seguro, ¿verdad? Y no dispara. ¿Y cómo le quito el seguro? Y en lo que le quita el seguro ya no está. Así que de alguna manera, la predicación y el testimonio ayudan a que otros. Y entonces los hermanos, los romanos, empezaron a hablar de Cristo. Porque estaba prohibido. Porque para los romanos, el César era Dios. Era el hijo de los dioses y no había otro Dios fuera de él. Y cuando hablaban de Jesucristo, se oponían a César. Y por eso había persecución a los cristianos. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y me recuerda este tiempo. En este tiempo hay mucha gente que predica a Cristo por otras circunstancias, no por lo que debe predicar, ¿verdad? Y usted sabe a lo que me refiero. ¿Qué pues? Verso 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que nadie en la vida va a tener pretexto de que no se le habló de Cristo, haya sido de una manera correcta o incorrecta. Si alguien dice, no, a mí nadie me habló de Jesús, y los mormones no te hablaron de Jesús, porque si te quedaste con los mormones ya es tu problema, pero porque tienes la palabra profética más segura en la cual debes confiar. Pero ¿sabe qué? Nos gusta más que nos las cuenten a que nosotros la estudiemos, porque cada vez que leo la Biblia me da sueño, ¿verdad? Yo no tomo pastillas para dormir, yo leo la Biblia y la empiezo a leer, me duermo, así decía una persona. ¿Sabe? No es para dormir, es para alimentar el alma, el espíritu. Claro, si usted acostumbra leer la Biblia en las noches, pues obviamente le va a cansar y se va a dormir. No estoy diciendo que no la lea y que se lea durmiendo la Biblia, por supuesto que sí, ¿por qué no? Sería bueno, porque sus pensamientos ya duerme pensando en lo que leyó. En cambio, si usted se va
ve la televisión y ve allí a los muertos, ¿verdad? De Walking Dead, ¿verdad? Los muertos vivientes. Y ahí está. Y se va a dormir. De repente siente que le jalan la pata y siente que el muerto ya está encima y siente y ve y tiene pesadillas. Pues sí, porque eso es lo que está pensando cuando se duerme. Pero si usted piensa en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo que es de buen nombre, pues obviamente va a pensar lo correcto y va a dormir tranquilo. Así que unos anuncian por esto o por aquello, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y algo que los siervos de Dios requerimos es, también oren por nosotros. No es solo oren por mí, porque algunos dicen, no, es que el pastor está más cerca de Dios. Mentira. No es cierto. No es cierto. ¿Estamos dedicados a tiempo completo a las cosas de Dios? Sí, pero usted puede estar tan cerca de Dios como usted quiera, porque nada le impide a usted acercarse a Dios. De hecho, Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que no hay excusa, ¿verdad? Pero claro, le digo, nos gusta más que nos la cuenten a que nosotros mismos la experimentemos. Y yo creo que debemos de alguna manera crecer en esa gracia y en ese conocimiento del Señor. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. El apóstol Pablo sabía que nada mal había hecho, sino al contrario. ¿Sabe que el cristianismo es el mejor bien que puede haber al mundo? Si todos fuéramos cristianos verdaderos, no habría robos, no habría fraudes, no habría todo lo que usted conoce del mundo. No habría, si fuéramos verdaderos creyentes. Así que sería un bien o un mal. Un bien, totalmente un bien. Ahora, a Pablo se le va a juzgar por hacer el bien. Hay un caso muy sonado en Canadá, un psicólogo que lo quieren reeducar de su forma de pensar, porque él se opone a toda esta psicología de género y demás. Entonces, como él se opone, lo quieren reeducar. En Canadá es un caso muy sonado y es un hombre muy estudioso, internacionalmente conocido. Curioso, ¿no? Porque una de las soluciones que le dan al cristiano es: niega tu fe. Niega tu fe. Es decir, acepta el homosexualismo, acepta la idolatría, acepta lo que el mundo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué tienes que estar en contra de todo el mundo? Estás causando problemas, cuando en realidad es mucho mejor. No habría abortos, no habría madres solteras, no habría infinidad de cosas que no son buenas para la sociedad ni para uno. Entonces, es mejor, el cristianismo es mejor. Claro, el cristianismo bien vivido, porque también tenemos a los cristianitos que se dicen cristianos, pero son adúlteros. Cristianos, ¿verdad?, que son borrachos. Cristianos que son estafadores, ¿verdad? Hermano, présteme dinero porque mire, y se van de iglesia en iglesia pidiendo dinero, ¿verdad? Y le debe a media iglesia. ¿Sabe? Existen esos que se dicen cristianos, pero dice la Biblia que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros,
no son verdaderos cristianos, porque el verdadero cristiano, dice la Escritura, no puede pecar. Es decir, no vive en un hábito pecaminoso. No dice que no peca, porque antes había dicho, si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles pecados? Los que cometimos. Se dice, no vive en una vida disipada como un hábito de vida. Y entonces dice esta frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo cual está diciendo el apóstol Pablo, vivo para Cristo, vivo para Cristo. Mas el vivir en la carne me resulta a mí beneficioso de la obra, no sé qué escoger, porque está diciendo, me gozo en lo que hago. La gente se está convirtiendo a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Entonces no sé qué hacer porque estoy haciendo la obra de Dios, pero no puede escoger. Porque dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que de alguna forma dice, bueno, quisiera yo estar con el Señor. Y sería egoísta de parte de Pablo solo querer estar con el Señor, porque lo que tenía que hacer era la obra que el Señor le había encomendado. Dice verso 25, y confiando en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y este era el deseo de Pablo. Pablo quería salir de la cárcel y quería seguir predicando el Evangelio, no más. Fue su última cárcel. Estuvo 2 años y fracción preso y después fue sentenciado a la degollación. Pablo murió cortado la cabeza, como estipulan a los ciudadanos romanos. Pablo nunca pudo haber sido crucificado porque la crucifixión estaba prohibida para los soldados romanos. Entonces la sentencia de muerte para un soldado romano era la decapitación. Entonces Pablo murió decapitado, ya haya sido por espada o por otro instrumento punzacortante, pero así fue. Pero el deseo de Pablo era salir y seguir predicando el Evangelio. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por su presencia otra vez entre vosotros, es decir, cuando vaya y los vea, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, que siga en la cárcel, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La vida cristiana es una batalla, es una guerra. Por eso Pablo en Efesios 6 dice, por tanto, poned la armadura de Dios. Poneos la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. Porque estamos en guerra. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con el prójimo, aunque el prójimo puede ser usado por Satanás, como lo hizo con Pedro cuando le dijo al Señor, no vayas a la cruz, no pases por esto. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero no lo excomulgó, no le dijo, ya no me hables, ya no es, no. Sabía que Satanás estaba detrás de esa tentación. Y muchas veces Satanás utiliza a otras personas para hacernos tropezar en nuestras debilidades. Y nos manda personas para que nos enojemos, nos manda personas para que chismeemos, nos manda personas para que mintamos, nos manda personas. Si Satanás se te presenta y te dice, a ver, haz esto, pues ni al caso le haces caso, al contrario, sales corriendo, huyes de Satanás, ahí sí, ¿verdad? Imagínese que se le presentara a usted Satanás y le dijera, haz este pecado. Pues no, nadie lo haría, nadie le haría caso.
pero se presenta a través de personas. Satanás usa a las personas como Dios nos usa a los creyentes. Satanás usa a otras personas para alejar a los creyentes precisamente de Dios. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Esto, no se intimiden por lo que ustedes predican, no se intimiden por compartir el Evangelio, háganlo con normalidad, eso es lo que ustedes creen. Oigan la música cristiana que ustedes oigan, no se intimiden, ay, me da pena porque ¿qué van a decir de mí que estoy escuchando música cristiana? Pues es tu forma, es lo que tú crees, es tu fe. A ellos no les da pena escuchar reggaetón y les debería de dar pena. Nosotros nos debería dar ánimo y deberíamos estar orgullosos porque estamos haciendo el bien. Verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Esa parte ya no me gustó. Me gusta la parte de el gozo, la paz, la benignidad, pero padecer, no. ¿Quién quiere padecer? Nadie. Si la predicación empezara a venir a mí para que padezcáis, pero si nunca venimos, ¿cierto o no? Jesucristo a las personas que les dijo, en el mundo tendréis aflicción, ya las había preparado durante 3 años. Ya les había dicho, miren, es así, pero no se confíen. En el mundo siempre tendremos aflicción, siempre tendremos problemas. Pero mejor tener problemas haciendo el bien que haciendo el mal. Porque haciendo el bien es Satanás que se opone. Pero haciendo el mal, pues consecuencia de lo que yo hice. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo estaba preparando a la congregación por la próxima persecución. Necesitamos ser pacientes. En la vida cristiana se requiere paciencia. Se requiere de alguna forma entender que vamos a ser conflictados todo el tiempo si somos verdaderos creyentes, porque la gente no quiere creer lo que nosotros creemos. Cuando usted va y predica el Evangelio, le dicen, qué bonito lo que tú has predicado. No, le dicen, no, estás en contra de la fe de nuestros padres, eres una traidora, eres esto, eres lo otro, deberías de volver a esto. Y no nos escuchan. La gente no quiere escuchar las buenas nuevas de salvación. Nuestra obligación es hacerlo aunque no quieran hacerlo. Ahora, si usted ya le predicó el Evangelio a una persona y no quiso oír y no quiere oír, entonces como los discípulos sacudas el pie de sus zapatos y vaya con otra que sí quiere oír, que sí quiere escuchar. No pierda su tiempo con las personas que no quieren oír el Evangelio. No pierda el tiempo con los mismos, y no quieren oír, y usted sí, vaya a otros, no pierda su tiempo, porque no está haciendo nada más que perder el tiempo. Así que Dios quiere que vayamos a aquellos que quieren oír. ¿Y quién quiere oír? Nadie. Pero nuestra obligación es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que con esto vamos a concluir el capítulo 1, el versículo 30, y la próxima semana continuamos con Josué y así nos vamos. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a ponernos en pie. Bendito Padre Celestial, te agradecemos la vida que nos das. Gracias porque eres bueno. Gracias porque quieres que escuchemos tu palabra, quieres que indaguemos en ella, pero también quieres que vivamos por ella. Ayúdanos, Señor, a poder ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a estar dispuestos
a sufrir por el Evangelio. Fortalece nuestra vida y danos de nuevo para predicar tu palabra a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Señor, ponemos esta semana delante de ti, rogamos que nos bendigas a través de ella y que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos y lo que quieres que en tu voluntad, y es que tú quieres que prediquemos tu palabra y vivamos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo.